Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Caballero, soy kinesiólogo y trabajo en el equipo de rehabilitación musculoesquelética y neurogeriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Tuve la oportunidad de cursar un diplomado en rehabilitación kinesiológica en personas con dolor persistente y hoy les vengo a exponer la clase de educación en neurociencias del dolor. Para ir viendo el recorrido de temas que vamos a ir haciendo, vamos a partir por conversar la reconceptualización que ha tenido el dolor en el último tiempo, hablar de la experiencia dolorosa y su modulación a grandes rasgos, para luego pasar de lleno al modelo de evitación al miedo y su relación con la educación en neurociencias del dolor. Posteriormente veremos la educación en neurociencias del dolor y la evidencia que presenta actualmente y mensajes claves junto a metáforas que podemos ir aplicando para empezar a aplicar neurociencias del dolor y comenzar a conversar con los pacientes para que le haga sentido todo lo que les puede estar pasando. Bueno, como introducción, primero tenemos que partir entendiendo qué es el dolor. Esta se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o la que se asemeja a algo asociado con un daño tisular real o potencial en nuestros tejidos. El dolor también es siempre una experiencia personal influenciada en diversos grados por factores tanto biológicos, psicológicos y sociales, y en este sentido son características que hacen que el dolor sea una experiencia personal y subjetiva siempre real. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Además, el concepto de dolor se aprende mediante las experiencias de vida, las cosas que va viviendo cada persona y lo que aprende respecto a esa experiencia. Y además, aunque el dolor suele desempeñar un papel adaptativo, puede tener efectos adversos sobre la función y bienestar social y psicológico de la persona. En ese sentido, comenzar a afectar cómo funciona el día a día y mezclarse con algunas emociones que pueden afectar su funcionamiento y calidad de vida en el futuro. Además, la descripción verbal es solo una de las varias formas de comportamiento que puede expresar dolor una persona. Una persona que no pueda verbalizar que siente dolor, no podemos decir que esa persona está teniendo una experiencia de dolor. Entonces, como mencionábamos anteriormente, hay que entender que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, subjetiva y siempre real. Como tema uno, vamos a hablar sobre la reconceptualización del dolor y la teoría de la neuromatrix del dolor. Entonces, para comenzar, hay que hablar de los modelos teóricos que buscan explicar el dolor, en donde acá a la izquierda tenemos el modelo de René Descartes del siglo XVII, el cual se basa principalmente en la explicación del dolor a partir del modelo biomédico. Este modelo es una visión muy antigua y simplista del dolor y se ha cambiado la visión que existe respecto a esta experiencia, pasando hacia el esquema que tenemos a la derecha, que se empezó a describir en la década de los 90 con Louis Gifford, el modelo de organismo maduro, el cual involucra otras variables que tenemos que considerar en pacientes con dolor persistente. Entonces, hablando del modelo de René Descartes, tenemos que a esta persona en donde se piensa que el dolor viene desde los tejidos, esta información viaja por tubos, se creía antes, que eran nuestros nervios para activar una campana en nuestro cerebro para desencadenar la respuesta de dolor. En ese sentido, como hablaba anteriormente, este modelo se basa en el modelo biomédico para explicar la experiencia dolorosa desde la periferia y sin involucrar otras variables que pueden estar modulando la experiencia de dolor. Esta visión simplista conlleva a tratamientos simplistas y erróneos que no van a ser efectivos para el manejo del dolor crónico en pacientes que consulten con nosotros. Entonces, con la visión de este modelo, podemos llegar a pensar que si tenemos la del dolor desde la fuente, desde los tejidos hacia adentro, podemos pensar que, bueno, una opción de tratamiento es quitar el pie del fuego. En ese sentido, eso se puede traducir a la práctica clínica con mensajes como no dobles tu espalda, no te agaches de esta forma, no hagas ese movimiento que te puede generar algún problema. En cierta forma, ese tipo de mensajes lo que conlleva es a la evitación de las actividades y como vamos a ver en diapositivas más adelante, la evitación es un factor que ayuda a cronificar el dolor en cierta forma y además aumenta la discapacidad. Otra opción que uno podría pensar para dar el dolor basándose en este modelo es apagar el fuego. Eso se podría traducirse al uso de AINES, de infiltraciones, la prescripción de TENS, de ultrasonido, termoterapia, pensando en un problema netamente desde los tejidos. Pero también como iremos avanzando en la presentación, vamos a ver que hay otras variables que influyen en la experiencia de dolor de la persona. Además, otra opción que también simplista y fallida que puede proponer este modelo es una opción es cortar el cable, para que así la persona no sienta dolor, como lo que puede pensarse que puede ser una disectomía o una risotomía. Sin embargo, estos tipos de cirugía han mostrado una tasa de éxito bastante baja
incluso con un alto porcentaje de pacientes que han permanecido con dolor e incluso exacerbado sus síntomas después de la lesión, o sea, después de la cirugía, perdón. Entonces, en ese sentido, pasamos a un modelo que, como mencioné anteriormente, es de la década de los 90, que ha basado la reconceptualización del dolor debido a que involucra otros factores en la experiencia del dolor. En ese sentido, tenemos mecanismos que entran, que son los inputs, que vienen desde el ambiente y de los tejidos, los cuales llegan a nuestro sistema nervioso central, se procesan a nivel medular y a la vez a nivel de nuestro cerebro. En ese sentido, ocurre un procesamiento de la información, todo basado en experiencias previas de la persona, conocimientos, creencias que tiene la persona y su cultura, y cómo ha resolvido también las experiencias dolorosas en el pasado. En ese sentido se genera un escrutinio de esa información, el cerebro lo puede percibir como algo amenazante o no, los estímulos desde la periferia para poder generar una respuesta. Y esta respuesta va a modificar el comportamiento y aspectos fisiológicos de la persona. Y ahora, ahondando más en este modelo y lo que evolucionó posteriormente es la neuromatrix del dolor, el cual se conoce como una neuroetiqueta de diferentes estructuras a nivel cerebral que participan y se activan ante una experiencia de dolor de una persona. La imagen de la derecha extraída del Explain Pain, de un libro que explica mucho cómo funciona el dolor. Hay diferentes estructuras que involucran o se ven activadas en la experiencia dolorosa, como pueden ser la corteza premotora, la corteza cingulada anterior, que tiene que ver principalmente con aspectos emocionales, de toma de decisiones respecto también a factores emocionales que pueden estar afectando a la persona, la corteza prefrontal, que tiene que ver mucho con el comportamiento, la amígdala, corteza sensorial, el hipotálamo junto con el tálamo, cerebelo, hipocampo y médula espinal. Estas son las estructuras que se han visto que se han activado más prevalentemente en personas ante una experiencia de dolor, pero como comentamos anteriormente, la experiencia de dolor es una situación subjetiva que va a depender de diferentes factores que van a modular la respuesta de la persona y una conducta. En la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo también de cómo los inputs que veíamos anteriormente, que se dividen en aspectos cognitivos que van asociados a memorias, experiencias, la atención de la persona, ansiedad que pueda estar viendo en el momento, también aspectos que tienen que ver con la información sensorial que viene de nuestros tejidos y aspectos emocionales, principalmente involucrados el sistema límbico. Todo esto a nivel central va a generar un procesamiento en donde esta información pasa por diferentes estructuras para generar unas respuestas. Y esta respuesta va a ser la percepción de dolor respecto a todos los factores que vimos anteriormente, que le da el aspecto subjetivo a la experiencia. Va a generar una acción que puede ser un comportamiento evitativo o intentar continuar con la actividad que está generando esa respuesta de dolor, y además puede generar respuestas a nivel sistémico asociado al sistema neuroinmune, al sistema endocrino. Entonces, en cierta forma, nuestro sistema nervioso toma la información de la periferia y basado en las experiencias previas y creencias y conocimientos, él se pregunta, ¿qué tan peligrosa es esta información para mí? Y en ese sentido, si lo considera como algo amenazante, puede considerar mandar esa respuesta dolorosa y desencadenar esa experiencia de dolor para cada persona. Entonces, tomas todos los factores del ambiente, la información que hay en los tejidos, se genera ese procesamiento, y si la persona considera o nuestro sistema nervioso considera de forma inconsciente si es algo amenazante para que puede poner en peligro nuestra existencia, va a desencadenar una respuesta de dolor, respuestas motoras, inmunes, endocrinas, etc. Entonces, en ese sentido, cambia mucho la visión que existía respecto al modelo de Descartes, de un modelo de dolor que viene desde la periferia, a basarse principalmente en un procesamiento de información que varía de acuerdo al contexto. Entonces, hay que entender que el dolor no proporciona una medición del estado de los tejidos. Nosotros podemos tener un daño en nuestros tejidos y no estar experimentando ninguna situación de dolor. El dolor es modulado por factores somáticos, psicológicos y sociales, y en ese sentido recalcar que es lo que le puede dar la experiencia única y subjetiva a cada persona. Y a medida que el dolor persiste, la relación del dolor con los tejidos se hace cada vez menos predecible. Y además, también tenemos que pensar que el dolor es el correlato consciente de la percepción de amenaza de nuestros tejidos. Como mencioné anteriormente, un daño no implica que vamos a experimentar dolor. Todo esto se ve influenciado por factores que conversamos respecto a creencias, conocimientos que pueda tener la persona,
y sus experiencias previas que van a determinar si es que la persona está en amenaza o no para desencadenar esta respuesta de dolor. Pasamos al segundo tema, en donde vamos a hablar sobre la experiencia dolorosa y su modulación a grandes rasgos. Entonces, acá en el esquema de la izquierda tenemos la vía nociceptiva, en donde tenemos la información que viene de nuestra piel, articulaciones, de estructuras musculares y tejidos viscerales, las cuales ingresan por el asta dorsal de la médula espinal y suben por el sistema anterolateral para llegar hacia el tálamo, corteza cingulada anterior, la ínsula, corteza somatosensorial primaria y somatosensorial secundaria. En el esquema de acá al medio se busca ejemplificar las estructuras que también están mostradas en el esquema de la neuromatrix que les mostré anteriormente, en donde diferentes estructuras participan en recibir la información y a la vez en la modulación de esta información. Tenemos que tener en cuenta, en gris son las aferencias no disruptivas que llegan hacia el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro. En celeste o azul tenemos la modulación por atención, en donde se ha visto cuando una persona cambia de foco de atención respecto a su sintomatología, puede haber una respuesta moduladora inhibitoria de la respuesta de dolor, como a la vez enfocarse o poner atención en el dolor también puede generar una respuesta modulatoria facilitadora para la respuesta de dolor. Y en verde tenemos la modulación por placebo y además emociones, comparten la misma vía de modulación. Entonces tenemos que entender que hay distintas estructuras, como pueden ser la ínsula y la amígdala, que pueden influenciar la modulación por atención respecto a lo que está experimentando la persona y se comunican con estructuras que son la sustancia gris periaqueductal, PAG por las siglas del esquema, y la RBM, médula rostral ventromedial, que van a generar la modulación tanto inhibitoria como facilitadora de la experiencia de dolor. Entonces, a su vez, estas estructuras que mencioné anteriormente se comunican con la corteza cingulada anterior, que tiene que ver con todo el manejo emocional de la respuesta del dolor, y la corteza prefrontal, PFC, que tiene que ver con toda la respuesta conductual que tiene la persona ante esta experiencia. En ese sentido, estas estructuras, estos factores que también son modulados ampliamente por factores cognitivos y psicológicos, tienen comunicación con estructuras que van a buscar modular tanto facilitadoramente como inhibitoriamente la experiencia de dolor, lo que son la PAC y la RBM, como mencioné anteriormente. Entonces, haciendo una especie como de resumen de lo que conversamos anteriormente, nuestro sistema nervioso con toda la información proveniente del ambiente se procesa esto a nivel central, basado en todo lo que hablamos de creencia, con respecto también a conocimientos que tiene la persona y el aspecto emocional y cognitivo que influyen en la toma de decisión respecto a la experiencia de dolor. Nuestro sistema nervioso se hará la pregunta de qué tan peligroso es esto. Si lo considera como algo amenazante, como vemos en el esquema de la izquierda, va a permitir la facilitación de la vía no disruptiva para producir una respuesta de dolor. En cambio, si nuestro sistema lo percibe como algo poco amenazante o no peligroso para nosotros, se va a producir una respuesta inhibitoria analgésica que va a desencadenar una disminución de la respuesta de dolor. Entonces, tenemos que entender de que el dolor es producido por nuestro cerebro después de que se haya activado el neuroDAC o la neuromatrix del dolor y que concluye que el cuerpo está en peligro y se requiere una acción, en ese sentido, modificar un comportamiento. Pasamos al tema 3, en donde vamos a hablar del modelo de evitación al miedo y su relación con la educación de neurociencias del dolor. Bueno, entonces pasamos al modelo de evitación al miedo, en donde tenemos dos caminos para que la persona recorra de acuerdo a una experiencia de dolor. Podemos irnos hacia el camino de la izquierda, en donde la experiencia de dolor de la persona acompañado de creencias maladaptativas, información negativa que reciba respecto a su condición, la persona puede generar temor, catastrofización de su condición, va a generar miedo al dolor en cierta forma y eso lo va a llevar por el camino de la evitación. Esa evitación puede conllevar al desuso, asociado a factores que pueden ir involucrados junto a la depresión y además generar mayor discapacidad para que continuar perpetuando la experiencia de dolor. En ese sentido, hacemos que la persona entre en un círculo vicioso del cual no puede salir. Y también entran todos los tratamientos fallidos que no tienen éxito, que lo conllevan aún más a seguir en este círculo vicioso. En ese sentido, acá es donde entra la educación en neurociencias del dolor, para poder llevarlo hacia el otro camino, hacia el camino de disminución del miedo, fomentar un enfrentamiento activo frente a la condición de dolor y en esa forma que la persona logre enfrentar la situación y recuperarse.
En ese sentido, hay diferentes mensajes que nosotros como profesionales lamentablemente podríamos usar para llevar hacia la persona hacia este círculo vicioso de la evitación. En ese sentido, la persona puede recibir mensajes que tienen que ver con que tiene una hernia de disco lumbar, que tiene algún disco dañado, que tiene artrosis, que por eso siente dolor, de que no tiene nada más que solucionar, va a tener que vivir con esta experiencia de dolor. Sí, además también la experiencia que haya tenido con su familia, quizás que su padre, familiar, madre haya tenido algún problema asociado al dolor que también lo afectó demasiado, que la persona buscó algo en internet y eso vio que tenía un resultado muy catastrófico, puede conllevar a que la persona catastrofice su situación, aumente su intensidad de dolor y además empieza a relacionar el dolor con miedo. En ese sentido, la persona piense que solamente va a empeorar, que no tenga un buen pronóstico, que va a terminar en una silla de ruedas de prontos, etcétera, y además va a llevar hacia el camino de la habitación en donde la persona va a evitar moverse, no va a querer enfrentar la situación de forma activa porque tiene miedo que su condición empeore. Y eso va a conllevar al camino de la discapacidad y el desuso, perpetuando la experiencia de dolor. Además, hay otros factores, como mencionaba anteriormente, que conllevan a ese círculo vicioso y que suelen ser muy comunes en personas que consultan por dolor de rodilla, por ejemplo, de cadera u hombro o de espalda, en donde se les toma una imagen y estas personas llevan meses o años con el dolor, en donde se pueden encontrar muchas cosas como pueden ser artrosis de rodilla o artrosis de cadera o en una resonancia pueden haber roturas degenerativas de algunos meniscos y que culpemos a esas estructuras del dolor. Pero como conversamos anteriormente sobre estos mensajes negativos pueden afectar la experiencia de dolor de persona y además a medida que el dolor persiste tiene poca relación con los tejidos en la experiencia de dolor. Además también es muy común encontrar hallazgos en personas asintomáticas respecto a roturas del manguito rotador, por ejemplo, e incluso acá abajo les dejo una cita de un estudio en donde se hizo una resonancia a lanzadores de béisbol en donde pues, era muy común encontrar roturas de diferente magnitud en el manguito del rotador. Sin embargo, estas personas lanzaban todos los días prácticamente mientras entrenaban sin ningún tipo de problema. En ese sentido también esto se ha visto en otras estructuras como puede ser a nivel lumbar, que les dejo este cuadro de la derecha en donde se muestra la prevalencia de diferentes aspectos degenerativos de la columna lumbar en pacientes asintomáticos, es decir, que nunca han sentido dolor y pueden tener una alta prevalencia de degeneración discal, de protrusión discal, de presencia de hernia, de espondilolistesis, etc. En ese sentido, recalcar el mensaje de que el dolor no es igual a daño, que todo lo que hay en una imagen no logra explicar la experiencia de dolor de la persona, sino que tenemos que andar en otros factores para hacerle sentido y que la persona entienda su experiencia de dolor. En esta diapositiva podemos ver un esquema en donde se ven los diferentes caminos que puede tener una persona al momento de una lesión, en donde ante una lesión va a tener un proceso inflamatorio, un proceso de reparación y remodelación de los tejidos, en donde va a haber un aumento de la intensidad de dolor, pero a medida que avanza el tiempo y los tejidos vayan sanando, la intensidad de dolor debería ir disminuyendo. En ese sentido, es muy común verlo en mecanismos de dolor de carácter no disectivo, como puede ser un E15 de tobillo u otra lesión aguda en algún deporte, por ejemplo. Otro camino que puede ocurrir es que el dolor persista en el tiempo, pero el tiempo de reparación de los tejidos ya pasó, en donde el dolor persiste y los tejidos ya han sanado. Es muy típico pensar de que si un dolor continuo se hace crónico, se piense que los tejidos aún no han reparado o que hay algo en los tejidos que hay que reparar. Pensando en la analogía que hicimos con el modelo de Cartes, todavía pensando en apagar el fuego. En ese sentido, tenemos que pensar que a medida que vaya pasando el tiempo, los tejidos van recuperando y la persistencia de dolor se puede asociar a otros factores de cambios plásticos en el sistema nervioso central, sumado a los aspectos cognitivos y emocionales que vimos anteriormente. Entonces, en ese sentido, una frase de Lorimer Moseley, que es uno de los principales investigadores en el área del dolor, se refiere a la relación entre el dolor y el estado de los tejidos se vuelve cada vez y más débil a medida que el dolor persiste. No podemos culpar de todos los tejidos mientras el dolor perdura en el tiempo, ya que hay otros factores que considerar en la experiencia de dolor de la persona. Entonces ahora pasamos al penúltimo tema, el cual es la educación en neurociencias del dolor y su evidencia. Para partir, quisiera dejar esta frase que hace mucho sentido en donde un paciente consulta con nosotros, donde los pacientes asisten a terapia con dolor lumbar, por ejemplo, y pasamos todo nuestro tiempo enseñándoles sobre la parte baja de la espalda,
y poco o nada respecto a la razón real por la que están allí, el dolor. Pasamos horas quizás o el tiempo de la atención hablando respecto a modelos anatómicos, de que pueda tener dolor porque tiene una hernia o porque hay algún problema en sus tejidos, el cual ya vimos que tiene poca relación a medida que el tiempo avanza, en lugar de hablarle netamente de qué es, es la experiencia de dolor, cuáles son los factores que están influyendo en él. Y para eso aquí vamos a empezar a ver evidencia respecto a la educación y posteriormente algunos mensajes claves. Como primer paso para la educación en neurociencias del dolor es importante una evaluación en aspectos psicosociales de la persona. Acá en el modelo de la izquierda se plantea un modelo de evaluación que busque primero identificar el mecanismo de dolor que tiene la persona, si es un mecanismo no disceptivo, neuropático o nociplástico y los factores somáticos que puedan estar influenciando la experiencia de dolor de la persona. Además, hace relevante indagar respecto a los factores cognitivos que se asocian a qué cree la persona respecto a su dolor, qué cree que es lo que está generando su dolor en cierta forma, así a la vez investigar respecto a factores emocionales, cómo se siente la persona, cómo le hace sentir la experiencia de dolor a ella, si lo hace sentir irritable o no, lo frustra, etcétera. ¿Qué comportamiento está teniendo la persona ante esta experiencia? ¿Se está dejando, se está yendo por el camino de la evitación hacia ese círculo vicioso que mencionamos anteriormente? ¿O está buscando enfrentar la condición de dolor a medida que va eh, llevando tareas a cabo de forma activa? Y otro factor importante a tener en cuenta son factores sociales que tienen que ver con si es que la persona está trabajando o no, nivel educativo, etcétera, y sus expectativas que aluden a la motivación de la persona respecto a su recuperación. Entonces, en el esquema acá de la derecha tenemos que pensar que hay factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden estar modulando la experiencia de dolor de la persona, en donde podemos tener una persona con un mismo diagnóstico, pero con diferentes influencias de estas distintas esferas en la experiencia de dolor. Personas que pueden tener un mayor predominio psicológico, otras personas que pueden tener un mayor predominio social, como otras personas pueden tener un mayor predominio de aspectos biológicos de la experiencia de dolor. Entonces, cuando hablamos de dolor, todo es importante, todo es valioso a la hora de evaluar a un paciente y darle a entender la experiencia de dolor que está teniendo en este momento. Acá vemos un esquema de cómo se piensa teóricamente que la educación en neurociencias del dolor puede generar una modulación y a la vez contribuir a la disminución de la intensidad de dolor de las personas, en donde se apuesta principalmente a la llegada de información a la corteza prefrontal. Esa está involucrada en la toma de decisiones y la interpretación de la información sensorial y forma parte de la neuromatrix del dolor que mencionamos anteriormente. Esta corteza prefrontal envía información que modula áreas corticales involucradas en el procesamiento receptivo, como anteriormente la corteza sensorial primaria, secundaria, corteza cingulada anterior, la ínsula que van hacia desde el lado de las emociones y la amígdala que va respecto al manejo del miedo. Entonces, todas estas estructuras involucradas en la interpretación de la información basada en los conocimientos que podemos entregar a la persona se van a comunicar con esta red neuronal a nivel del cerebro para generar una respuesta ambulatoria a través de estructuras que vimos anteriormente como la PAG y la RBM para generar una respuesta inhibitoria de la experiencia de dolor. Entonces, la educación busca cambiar los comportamientos y las creencias de los pacientes y así cambiar creencias sobre el dolor y cómo ésta podría influenciar en su nivel de angustia, catastrofización y a la vez reducir el nivel de ansiedad de las personas. Acá entonces ya entrando de lleno respecto a la evidencia de la educación en neurociencias del dolor, tiene bastante evidencia en cuanto a revisiones, seguimientos a largo plazo, en cuanto a resonancias magnéticas a nivel cerebral, en regiones como el dolor lumbar, cirugías espinales, síndrome regional complejo, fibromialgia, artroplastía caudal de rodilla, entre otros. Acá tenemos este artículo de Lorimer Mosley del año 2002. Esto para dar a entender desde que ya hace más de 20 años que se está buscando implementar y se ha investigado los efectos de la educación en neurociencias del dolor, en donde se tomaron a 57 personas y se realizó intervención con terapia física más educación en neurociencias del dolor a un grupo de 29 personas y otro grupo con atención estándar. La educación en neurociencias del dolor consistió en sesiones de 1 hora por semana
durante 4 semanas y atenciones uno a uno centradas en la neurofisiología del dolor, explicando cómo funciona la experiencia de dolor propiamente tal. Y además se les daban tareas de revisión de documentos simples y evaluación de ejercicios para ver si la persona estaba comprendiendo o no el mensaje. En el esquema de la derecha podemos ver un gráfico respecto a la intensidad de dolor, discapacidad, en donde en el gráfico de arriba en negro tenemos el grupo de intervención y el blanco el grupo control, donde en una primera instancia no había diferencias significativas en cuanto a intensidad de dolor ni discapacidad, pero a medida que pasaba el tiempo en el primer mes y al año de seguimiento sí hubo diferencias significativas en cuanto a la intensidad de dolor y discapacidad que reportaban estas personas. Además, en la imagen C, la de más abajo, podemos ver cómo el grupo de intervención también tuvo menos visitas en servicios de salud respecto a su condición de dolor versus el grupo de atención estándar. Entonces, en ese sentido, aquí ya podemos ver efectos respecto a discapacidad e intensidad de dolor e incluso al uso de servicios sanitarios de salud para los pacientes que fueron intervenidos con educación en neurociencias del dolor. Acá en este gráfico podemos ver en naranjo el nivel funcional que pueden tener las personas, en gris el conocimiento de las personas evaluado con el cuestionario de neurofisiología del dolor, en morado la intensidad del dolor y en verde el nivel de catastrofismo que presentaban las personas. Y en el eje X podemos ver el tiempo de evolución de estos pacientes. Acá en una corte de prácticamente 1000 pacientes se le hizo educación en neurociencias del dolor durante un mes con las características muy similares a las planteadas en el esquema anterior, en donde en un mes los pacientes mejoraron mucho respecto a los conocimientos que podían tener respecto al dolor. Esto se asoció incluso a ganancias en función y reducción en intensidad de dolor. Esto se vio aumentado y favorecido a medida que pasaba el tiempo a los 6 meses y al año de seguimiento, en donde también se piensa que en la educación, al ir reduciendo también los niveles de catastrofización, mejorando los síntomas de la persona, se traducen en una mayor ganancia funcional de los pacientes a partir de las influencias que tiene la educación en mejorar el conocimiento y la forma de enfrentar la situación de dolor de las personas. En ese sentido, lo retomo hacia el modelo de evitación al miedo que vimos anteriormente, de llevarlos hacia el camino de la derecha, no llevarlos hacia ese círculo vicioso de la evitación, sino que llevarlos hacia el enfrentamiento activo, de entender de cómo funciona el dolor, de que es seguro moverse con dolor y que hay otras variables que influyen en la experiencia dolorosa de la persona. Acá en el gráfico de la izquierda, extraído del Explain Pain del 2017, escrito por Lorimer Mosley y colaboradores, este esquema suma diferentes casos reportes de cada persona en donde le ponían una nota o detallaban la frecuencia de las crisis de dolor que tenían las personas, los flare-ups. En ese sentido, podemos ver en los cuadritos naranjos en donde se le hacía intervención de educación en neurociencias del dolor a estas personas con síndrome de dolor regional complejo, en donde en los periodos que había educación de estas variables, las frecuencias de las crisis tendían a disminuir y en el periodo que se dejaba de aplicar esta educación en neurociencias del dolor, las crisis tendían a aumentar. Y posteriormente, al ampliar el periodo de seguimiento con educación, las crisis volvieron a disminuir. En ese sentido, también hay mucha evidencia respecto a que la educación es capaz, junto con el ejercicio, en reducir la intensidad de las crisis, su duración y su frecuencia. Acá en el esquema de la derecha podemos ver el NNT, que es el número necesario a tratar para ver efectos de una intervención en un grupo de personas, en donde podemos ver que abajo con el uso de antidepresivos, para tener efectos en dolor es necesario tratar a 7 personas, en donde uno recién va a tener resultados. A su vez también con el uso de gabapentina, en donde al tratar 6 personas recién solamente uno va a tener resultados. Y con en los efectos de la educación en neurociencias del dolor, es necesario tratar a 3 personas para que uno tenga resultados en cuanto a intensidad de dolor. Y si pensamos en mejorar la función de personas, es necesario intervenir a 2 personas para que una tenga buenos resultados en cuanto a función. Acá pasamos a una revisión sistemática del año 2011, que es una de las primeras que se realizó. Posteriormente les voy a mostrar la más actual que
se ha llevado a cabo, en donde esta revisión concluyó que hay evidencia convincente para el uso de la educación en neurociencias del dolor para el manejo en cuanto a disminución de intensidad de dolor, discapacidad percibida y catastrofización. Y en ese sentido, fomentar un enfrentamiento activo de la persona para mejorar su condición de dolor. Y a su vez, esto se traduce en aumento de la funcionalidad. Acá tenemos la revisión del 2023 que les comentaba, que es la última que salió respecto al dolor crónico musculoesquelético y sensibilización central, en donde se concluyó que la educación es efectiva para la disminución de la intensidad del dolor, de la discapacidad y a la vez para manejar factores psicológicos que pueden estar influenciando la experiencia de dolor. Además, se informó que los mejores resultados se dan con sesiones de 1 a 1, más ejercicios de comprensión que son tareas prácticamente para evaluar el aprendizaje de la persona y que además la persona intente aplicar lo que le enseñamos trayendo resultados con estas tareas. Además, debe asociarse junto a otras herramientas terapéuticas como es principalmente el ejercicio y el movimiento y debe ser específica según el mecanismo de dolor del paciente. Acá en el esquema de la derecha con los cuadros verde y rojo, podemos ver en rojo solo evidencia respecto a aplicación de solo educación en neurociencias del dolor y en verde cuando esta educación se mezcla con ejercicio terapéutico, en donde la balanza se inclina principalmente al uso combinado de estas estrategias de educación en dolor más movimiento o ejercicio terapéutico. Actualmente han salido algunos estudios que han mostrado cierta evidencia respecto al uso por sí solo de la educación en neurociencias del dolor, pero aún faltan datos para seguir evaluándose. Sin embargo, esta es una herramienta útil y que al usarse junto con el ejercicio terapéutico pueden promover resultados mucho más favorables en cuanto a intensidad, discapacidad e intensidad del dolor. Bien, hasta ahora he mostrado puras cosas a favor de la educación en neurociencia del dolor, pero lamentablemente no todo es color de rosas. Acá les dejo unos estudios hechos en pacientes oncológicos respecto a la evidencia en educación en neurociencia del dolor, en donde se comparó un grupo que recibió esta educación en dolor y otra educación basada en el modelo biomédico, basada en el modelo de Descartes que les mostraba anteriormente, en pacientes post cirugía de cáncer de mamas. Acá hubieron resultados sin diferencias significativas en cuanto a discapacidad, intensidad del dolor, función del miembro superior, nivel de actividad física y factores emocionales. Sin embargo, una de las limitaciones que pude encontrar en este estudio y que es lo que se ha cuestionado de esta investigación, es que la educación en neurociencia del dolor fue dirigida principalmente a un mecanismo de dolor nociplástico, en donde se esperaba que prácticamente todos los pacientes con cáncer tuviesen este mecanismo de dolor. Sin embargo, no se fenotipó la muestra, no hubo una discriminación en qué mecanismo de dolor podía estar predominando en cada persona para hacer una intervención más dirigida y específica. Entonces, en ese sentido, se recomienda que las personas que nosotros recibamos en nuestra atención podamos fenotipar respecto al mecanismo de dolor que estén cursando, para así hacer una explicación y una educación mucho más dirigida y específica de acuerdo a su experiencia y así le haga sentido y tener los efectos deseados. Como último tema, ya pasamos a los mensajes claves y metáforas que podemos usar para aplicar educación en neurociencias del dolor. Las que voy a presentar a continuación son ideas generales para poder empezar a implementar. Los invito a buscar otras alternativas sumado a las que puedan estar viendo en esta presentación para poder crear sus propias historias y además complementarlas con las historias que nos digan los pacientes y así sea una experiencia mucho más exquisita a la hora de hablar con los pacientes. Como primera mensaje clave y que ya mencioné anteriormente y espero que vaya quedando claro, es que el dolor no es igual a daño y tampoco el dolor es igual a la magnitud del daño. Acá en la imagen de la izquierda yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos dimos cuenta que teníamos algún moretón en nuestro brazo, en alguna parte de nuestro cuerpo y no nos dimos cuenta de ello hasta que lo vimos. En ese sentido, ahí con ese moretón podemos dar cuenta de algún daño estructural y que no hubo una respuesta de dolor propiamente tal a ese daño como tal. En ese sentido, quizás ese golpe que nos dimos en ese brazo o en nuestra parte del cuerpo, la tuvimos en un contexto donde lo estábamos pasando bien, estábamos bailando, por ejemplo, compartiendo con familias, en donde nuestro sistema nervioso, específicamente nuestro cerebro, no consideró ese estímulo como algo amenazante y suprimió la respuesta de dolor. A su vez, en la imagen central, junto con el cuadro inferior, que también lo mostré en una diapositiva anterior,
dan a entender de que hay una amplia gama de hallazgos en pacientes asintomáticos, y esto se traduce en diferentes regiones corporales en donde es muy común encontrar cambios degenerativos en pacientes sin dolor. Entonces, caemos en el error de empezar a educar a los pacientes respecto a lo que tienen y no respecto a su experiencia de dolor. Entonces, esto mismo lo podemos usar para dar a entender a los pacientes que el dolor no es igual a un daño. Y además para poder ejemplificar de que la magnitud del dolor no se asocia tampoco con la magnitud del daño. No sé si les ha pasado que se hayan cortado con un papel o al ver esta imagen incluso cortarse con papel el pliegue de la boca. A mí por lo menos me pasa que me imagino que puede doler mucho. Me he cortado alguna parte de mis manos con papel y duele mucho. En ese sentido, podemos ver que el tajito que queda asociado a ese corte es muy pequeño versus la respuesta de dolor que puede ser muy grande. Lo mismo puede ocurrir cuando nos cortamos las uñas muy cerca del lecho unguial, en donde también puede quedar sensible y no tenemos ningún daño aparente, pero sí generamos una respuesta de dolor. Entonces, recalcar que el dolor no es igual a un daño ni tampoco a la magnitud del daño. En esta diapositiva les dejo el mensaje de que el dolor funciona como una alarma que puede sensibilizarse. La imagen de la izquierda arriba, pues, hay un tablero de un auto en donde imaginen que van conduciendo y se enciende esta luz de que nos falta combustible. En ese sentido, este sensor solo cumple esa función de avisarnos de que algo falta en nuestro auto para poder continuar nuestro viaje. Es algo que no nos va a generar una emergencia de propiamente tal, salvo que falte mucha distancia para poder cargar combustible, pero ustedes van a saber y están informados de que tienen que parar en la siguiente estación para poder llenar el estanque. A su vez, nuestro sistema nervioso también funciona con sensores en la periferia. Estos sensores pueden ser de temperatura, de estrés, nociceptores, para poder buscar desencadenar una respuesta a dolor en cierta forma, en donde, por ejemplo, nuestros sensores de temperatura, cuando hace frío, se activan y nos avisan de que la temperatura está baja y que nos tenemos que abrigar. Que a su vez estos mismos sensores nos avisan de cuando podemos tomar un café muy caliente, nos alertan de esa quemadura para también darnos cuenta de que tenemos que quizás esperar a que se enfríe o sinceramente cambiar el café que estemos tomando. A su vez también esta alarma que nos alerta de que algo puede estar ocurriendo también puede sensibilizarse. Imaginen que llegan después de un día largo de trabajo, llegan a tomarse una ducha relajante para poder derechamente descansar para el siguiente día. Eso es algo que todos hacemos todos los días prácticamente y suele ser muy agradable. Ahora imaginen que tuvieron un largo día de trabajo, estuvieron a todo sol y se quemaron la piel. Van a buscar esa ducha que antes les generaba alivio y agrado, ahora probablemente no sea tan cómoda como la ducha que se dieron el día anterior. En ese sentido, usando la misma temperatura del agua, nuestra respuesta fue de dolor o prácticamente que nos estamos quemando con el agua. Eso va porque nuestro sistema nervioso se sensibiliza y responde diferente ante un estímulo. Y para poder llevar a cabo esa ducha con nuestra piel quemada, tenemos que bajar un poco la temperatura para poder conseguir ese agrado. Eso mismo puede ocurrir con los pacientes que se enfrentan al movimiento, para darle a entender que a veces antes, cuando todo va bien, todo es perfecto, moverse les era muy agradable en cierta forma, pero cuando su sistema nervioso está sensible, pequeñas cosas, hasta un mismo estímulo, puede generar una respuesta totalmente diferente, ya que nuestro sistema nervioso bajó su sensibilidad a esa alarma. En ese sentido, tenemos que buscar un nivel de intensidad de movimiento o de actividad que el paciente logre tolerar y lo vuelva a sentir agradable para, en ese sentido, comenzar a mejorar y progresar con las actividades. También como tercer mensaje es que el dolor es altamente dependiente del contexto. En la imagen de la izquierda arriba, piensen que van cruzando la calle con el semáforo en verde, van tranquilamente y se doblan el tobillo. Creo que más de algunos nos habrá pasado en donde nos doblamos el tobillo, nos generó una respuesta de dolor y llegamos cojeando hacia el otro lado del semáforo para ver qué es lo que pasó. Pero ahora pónganse en el escenario en donde están cruzando en rojo, van apurados y se doblan el tobillo, pero ven que viene un camión enorme hacia ustedes en cierta forma. ¿Qué crees que pasaría con esa respuesta de dolor? Aquí podemos llevarlo a lo que vimos anteriormente con la percepción de amenaza de nuestro sistema nervioso, en donde probablemente nosotros nos vamos a querer parar y salir rápidamente de la calle para que este camión no nos arrolle, no nos atropelle.
Entonces, en ese sentido, nuestro sistema nervioso puede priorizar la amenaza que da el camión propiamente tal y no la amenaza que da propiamente tal la torcedura del tobillo. Entonces, en una torcedura, en un contexto, puede generar una respuesta de dolor y en otro contexto en donde se ve afectada o amenazada nuestra existencia, puede suprimir esa respuesta de dolor. Y a su vez también para dar a entender cómo diferentes estímulos pueden generar diferentes respuestas de nuestro sistema nervioso dependiendo del contexto. Imaginen una situación en donde están en su casa, están de fiesta, lo están pasando bien con sus amigos, con su familia, etcétera. Y en ese contexto van a su pieza o al baño y al entrar al baño o pieza sienten que rechina una tabla. ¿Qué creen que generaría ese sonido en ustedes en ese contexto? Probablemente no les genere nada, pase desapercibido, hagan sus cosas y vuelvan a compartir con sus amigos o familiares. Ahora, imaginen la situación en la que están solos, están oscuros, están viendo una película de terror y además se sienten un poco asustados por la película o serie que puedan estar viendo. Van hacia su pieza o al baño y sienten ese chirrido de tabla en ese sentido, en ese contexto. ¿Qué creen que les podría generar esa sensación o ese sonido? Probablemente la respuesta sea miedo, como la cara de la persona que tenemos acá a la derecha, en donde tuvimos el mismo sonido de esa tabla, en donde en un contexto en donde nos sentíamos cómodos, felices y seguros, generó una respuesta totalmente diferente, versus un contexto donde estábamos temerosos, estábamos sin luz probablemente, estábamos solos, nos sentíamos amenazados y sentimos ese mismo estímulo y generó una respuesta diferente. De esta forma podemos dar a entender a los pacientes cómo un mismo estímulo puede generar respuestas diferentes de acuerdo al contexto en el que estén. Y para ir finalizando, aquí tenemos el cuarto mensaje en donde moverse con dolor es seguro. Es muy común escuchar que a los pacientes les dicen y los mismos pacientes interpretan de que si duele algo tenemos que evitar esa actividad para que no nos duele. Ya vimos que el dolor no es igual a daño y que depende de muchas variables y especialmente del contexto y además potenciado por las creencias que tengan las personas. Acá les dejo una revisión sistemática respecto a la aplicación de ejercicios con dolor para el manejo del dolor musculoesquelético crónico, en donde se compararon estudios con un grupo que hacía ejercicio con un nivel de dolor tolerable versus un grupo sin dolor, en donde no tuvieron diferencias significativas en el mediano ni en el largo plazo. E incluso se vieron diferencias en cuanto a intensidad del dolor a corto plazo a favor del grupo que realizaba ejercicio con dolor. Esto no quiere decir que tengamos que realizar ejercicio con dolor para que sirva, no, sino que el hecho de que exista dolor tolerable catalogado por los pacientes ante un movimiento de determinada actividad no va a traer efectos adversos al compararlo con personas que no tengan dolor o si hiciese esa misma actividad sin dolor. Tenemos que darle a entender a los pacientes que el dolor es parte de una condición de nuestro sistema nervioso en donde está sensible y que involucra muchos cambios plásticos de nuestro sistema nervioso central para generar esta respuesta de dolor. Entonces, si nos fijamos en la diapositiva de la derecha, la persona con dolor está en el centro de esta espiral, en donde cuando consulta con nosotros tenemos que darle a entender cómo funciona el dolor, transmitiéndole estos mensajes que le estoy transmitiendo ahora a ustedes. De esa forma, así la persona va a poder comenzar a moverse, entender que es seguro moverse con dolor en cierta forma y seguir sintiendo cada vez más seguro y con mayor control. En ese sentido, al ir dando cuenta de que puede moverse sin grandes exacerbaciones de los síntomas y que lo defina como algo tolerable, va a ir disminuyendo su miedo, va a mejorar su resistencia, va a tener mejor confianza y va a empezar poco a poco a retornar a la actividad normal de su día a día. Y en ese sentido, a medida que la función vaya mejorando, el dolor puede reducirse. Además, al tener en cuenta todos estos mensajes que les estoy mencionando, prima la intención de darle a entender a los pacientes que tengan foco en la funcionalidad más que en en la intensidad del dolor. Porque si pensamos en que buscamos constantemente en reducir la intensidad del dolor, los pacientes van a pensar que nunca van a mejorar. Pero si comparamos un inicio versus un final, en donde un inicio los pacientes quizás con una intensidad de dolor, no sé, un 7 de 10 que lo hayan catalogado ellos, no podían con suerte caminar o andar en bicicleta después de todas las sesiones que puedan tener con nosotros o incluso durante el proceso de rehabilitación, pueden tener quizás un nivel de dolor muy similar al inicio, pero van a estar tolerando mejor la bicicleta, van a poder estar caminando mayor distancia, van a estar quizás teniendo mayores encuentros sociales, disminución de la intensidad de las crisis de dolor que puedan estar teniendo. Entonces, como
Prioridad, darle a entender a los pacientes que el foco de atención debe estar en la funcionalidad y no en la intensidad del dolor. Bueno, como conclusiones de la presentación, hay que entender de que el dolor es siempre una experiencia personal influenciada por diversos factores en distintos grados, tanto biológicos, psicológicos y sociales. También entender de que el dolor y la nocicepción son fenómenos totalmente diferentes. Yo puedo tener dolor sin tener daño y puedo tener un daño sin sentir dolor. Además, entender de que el concepto de dolor se aprende mediante las experiencias de vida, las cosas que vaya aprendiendo la persona de acuerdo a las diferentes condiciones que vaya teniendo, cosas que les cuenten sus familiares, sus amigos, etcétera. Ahí la influencia de los profesionales también tiene un rol importante en cómo las personas van aprendiendo de las experiencias de dolor que van teniendo. Y es recalcar que a medida que el dolor persiste, que a medida que el dolor se va haciendo crónico en el tiempo, la relación de este con los tejidos se hace cada vez más débil. Debemos dejar de buscar apagar el fuego, dejar de evitar que la persona saque el pie de ese fuego o cortar ese cable. Tenemos que entrar en otras variables que tienen que ver en cómo la persona entiende su dolor, cómo lo entiende y lo percibe en cierta forma es la clave de la intervención. Y la persona tiene que hacerle sentido la experiencia de dolor que está teniendo con las cosas que le estamos entregando. Además, la información que le entregamos a las personas puede dañar. Como hablamos en el modelo de habitación, podemos llevarlo hacia el lado de la habitación y ese círculo vicioso, o a la vez podemos llevarlo hacia el camino del afrontamiento y la recuperación. Entonces, las cosas que nosotros le decimos a los pacientes y las cosas que hacemos con los pacientes los pueden llevar hacia ese camino de la habitación y cronificación del dolor y disminución de su calidad de vida y discapacidad. A la vez, la educación en neurociencias del dolor es una herramienta que es útil para la disminución de la discapacidad e intensidad del dolor, y esto se potencia si lo mezclamos con herramientas especialmente que es el ejercicio terapéutico. Entonces, en cierta forma, los invito a ahondar en estos temas, de tomar en cuenta otras variables que se alejan de los tejidos, que influyen netamente en la experiencia del dolor. En ese sentido, priorizar la prescripción de kinesioterapia de manera integral, enfocándose inicialmente también en educación y neurociencia del dolor, y menos herramientas que busquen apagar el fuego, quitar el pie del fuego o cortar el cable. Menos TENS, menos ultrasonido, menos masoterapia, menos elongación, sino que tenemos que buscar darle a entender a los pacientes cómo funciona el dolor, entender su experiencia, darle a entender a través de metáforas y ejemplos que les di anteriormente de que es seguro moverse con dolor, que el dolor es una experiencia que es muy fluctuante y que tiene que ver con cambios en nuestro sistema nervioso, y de ese modo buscar el afrontamiento activo de su condición para poder buscar la mejora. Acá les dejo las referencias que utilicé para esta clase. Los invito a echarle una mirada, a ahondar en estas variables, y cualquier duda pueden contactarme. Muchas gracias.